Ahora lo perdí. Ya en un segundito. Ahí está. Ups. Ahora presentamos. Entonces quedamos, así ustedes me preguntan, activan el micrófono si tienen alguna consulta. Bueno, entonces, a modo de revisión de todo lo que hemos trabajado durante este año, vamos a abordar la lectura comprensiva del último texto, que es Stop Bullying o Bullying and Cyberbullying. ¿Sí? Lo importante de tener en cuenta estas actividades es que tanto para el recuperatorio del martes, para quienes lo tienen que hacer, como para el examen final, que van a tener que hacer todos, ya sean alumnos libres, alumnos regulares, que deseen rendir el espacio curricular, nosotros vamos a, en esta instancia de excepcionalidad pedagógica y académica, vamos a tomar 3 puntos en particular que van a ser, en primer lugar, la elaboración de la hipótesis de la lectura. Y pido disculpas si hay algún ruido de fondo, es que están trabajando afuera de casa, cortando piedras y bueno, quizás no sea el mejor momento para dar la clase, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Les decía que los 3 puntos más importantes sobre los cuales vamos a trabajar son la hipótesis, la elaboración de la hipótesis, como primera instancia, un par de ejercicios de la verificación que tendrá que ver a lo mejor con el análisis de algún nexo en función del contenido que ese nexo está presentando, las ideas, los argumentos que ese nexo está conectando, y la idea principal. Yo les pido que recuerden y tengan en cuenta entonces las observaciones que les había realizado, ya sea en el segundo parcial, como en la clase que tuvimos la clase pasada, con respecto a la redacción de la hipótesis y de la idea principal, ¿sí? Recuerden que cuando elaboramos una hipótesis, nos hacemos, digamos, lo expresamos de manera hipotética, porque todavía no hemos leído todo el texto, ¿sí? Y allí no olviden incluir datos de las fuentes, como en este caso, si prestamos atención al texto 15, vamos a ver que la fuente tiene que ver con una página confiable, porque termina, o bueno, tiene incluida la abreviatura gov, que es la abreviatura de government, y está con B corta porque está en inglés, ¿sí? Government en inglés se escribe con B corta. Si fuese un sitio o una página de Argentina o de algún país de habla hispana, sería con B larga. Pero bueno, eso nos da la pauta, que es una, digamos, la fuente es confiable y de un sitio, digamos, en el que podemos fiar, digamos. Bueno, eso con respecto a la fuente. Entonces, cuando vamos a expresar la hipótesis, tenemos que tener en cuenta la fuente del texto y hacemos un muy buen análisis de los elementos paratextuales. Si tenemos dibujos, obviamente tenemos un título, tenemos un subtítulo, en este caso, Bullying Definition. Otro subtítulo, Types of Bullying, y son bastante transparentes. Where and when bullying happens. Otro subtítulo, otra foto. What is cyberbullying? ¿Sí? Hacemos uso de todos esos elementos paratextuales que van a enriquecer la hipótesis. ¿Sí? Why cyberbullying is different. Effects of cyberbullying. Ustedes ven que esta palabra se repite del título. ¿Okay? Frequency of cyberbullying.
Bien. Entonces, tengo en cuenta todos esos elementos para elaborar las hipótesis. La hipótesis, en realidad. Vamos a hacer una sola hipótesis general en español utilizando el potencial. El texto trataría sobre, o en este texto voy a leer sobre, o aparentemente este texto va a comunicar sobre tal y tal tema. Bueno, hago buen uso de los elementos paratextuales entonces. Veo aquí entonces una primera foto que me está mostrando un grupo de estudiantes. Un grupo de estudiantes está reunido, otro está un poco distante del grupo principal. Veo aquí otros estudiantes que están haciendo uso de quizás de las redes sociales, tienen celulares en sus manos, se ríen. Bueno, todo eso lo tengo que tener en cuenta al momento de elaborar, perdón, la hipótesis. Y sí, entonces el uso, digamos, el tener en cuenta los diferentes subtítulos. Bueno, ya viendo todos esos elementos, podemos aventurar entonces una primer hipótesis de la lectura. ¿Mm? No la vamos a, no nos vamos a detener en todo eso ahora, pero yo los invito a que escriban y que de pronto me puedan, activen el micrófono y me puedan decir, bueno, me parece que el texto va a referirse a tal y tal cosa, ¿sí? Viendo los subtítulos y las fotos. A ver, ¿quién podría colaborar con esto? De paso hacen un repaso de elaboración de hipótesis. Lo hacen oralmente, después lo pueden escribir. O a medida que alguien lo cuenta, lo pueden ir escribiendo en sus cuadernos. Te escucho lejos, no sé quién está hablando. ¿Me decís tu nombre, por favor? Y fíjate si puedes subir el volumen. Te escucho, no sé los demás cómo te escuchan. Yo te escucho lejos, como si estuvieras en Ushuaia. A ver. Sí. Lo único que escuché fue que dijiste habla sobre bullying y nada más. ¿Ustedes saben lo que es bullying? Bueno, lo decimos todo el tiempo en español. Uy, ahí me sonó. Mejor, profe. Ahí está mejor, sí, sí, sí. Decime tu nombre, así te puedo. Tomás Heroles. Tomás Heroles. Sí, Tomás. Hablamos todo el Habla, tiempo de bullying. Sí. sí, el acoso, bueno, bullying, acoso y Ajá. bullying por internet, acoso por internet. Acoso por internet o ciber acoso, ¿sí? Bien. ¿Sobre qué en particular el texto va a detallar? ¿Qué detalles nos va a estar dando? De acuerdo con los subtítulos que tenemos aquí. Sobre la definición del bullying, del acoso, tipos de bullying, qué es el ciberbullying y cuál es la diferencia entre el acoso común y el ciberacoso, efectos del Bien, ciberacoso y sí. con qué frecuencia, bueno, no sé el otro, cómo traducirlo. Lo ¿Con qué último, frecuencia se produce digamos, el ciberacoso? claro. ¿Sí? Bien. Eh, Ustedes habrán escuchado también de grooming últimamente, ¿sí? Que bueno, es una forma de acoso eh, también electrónico. Fíjense ustedes aquí, where and when bullying happens. Ustedes saben del secundario, la palabra where es un interrogante, igual que el when, son las famosas preguntas con WH, ¿sí? ¿Dónde y cuándo happens se produce entonces el bullying? ¿Okay? Bueno, aparte de lo que Tomás nos ha indicado, que está bien, él ha tenido en cuenta los subtítulos,
podemos hacer referencia entonces a las fotos y a las fuentes. Entonces podemos comenzar como el texto bullying y cyberbullying extraído de una página confiable, stopbullying.gov. Podría estar definiendo este tema, diciendo cuáles son los tipos de bullying, dónde y cuándo se produce, qué es el cyberbullying, bueno, y así hasta cubrir todos estos subtítulos. Si de pronto nosotros tenemos algunos elementos como por ejemplo 7%, 2013, podemos escanear el texto y agregar más información. ¿A qué se estará refiriendo ese 7%? Nosotros vemos aquí, tenemos un ejercicio, vamos a saltear de las ideas si son verdaderas o falsas, porque eso estaría contemplando, digamos, la hipótesis 1. Si escaneamos el texto y hacemos una lectura rápida, ustedes observen a qué se estará refiriendo el número 24. ¿Qué estará indicando ese número 24? Son las horas durante las cuales padece el acoso o el bullying la persona. Perfecto. 24. Y ya que estamos ahí, Ana, ¿no es cierto? Sí. Sí. El 7, ¿a qué se estará refiriendo? Está relacionado con el 24. Sí, porque dice 24 horas de los 7 días de la semana. Bien, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Eso lo van a encontrar entonces en las líneas 45 del texto. ¿Okay? Bueno, esa información también la podemos incorporar si ustedes hacen un pantallazo, una lectura así a modo de escaneo del texto, pueden entonces incorporar datos que enriquezcan la hipótesis. Cuanta más información incluyan, que no sea traducción, porque la traducción no sirve, eso no es lo que estamos pregonando, sino tratamos de extraer lo más importante del texto. Cuanta más información puedan sacar, a través del uso de estrategia, en este caso del escaneo, mejor. Con respecto al 2013-2014, ¿a qué se estará refiriendo eso? Los años 2013 y 2014. Sí, son años, pero ¿alguna información adicional? Dice que el Colegio de Crimen Suplementario indica que el 7% de los estudiantes de 6 a 12 recibe ciberacoso. Voy a hacer una observación. La primera frase nominal que vos mencionaste, School Crime Supplement, esto es exactamente al revés. A ver, un desafío para todos. School Crime Supplement, ahí al lado del 2013 o 2014, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la escuela, estoy hablando de delitos, estoy hablando de un suplemento. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo más importante de todo eso? Es la encuesta, en realidad, el suplemento, como se dice. El suplemento, ahí está. ¿El suplemento de qué? De delitos escolares. Ahí está. Bien, recuerden, cuando tenemos una frase nominal, el núcleo es la última palabra, ¿sí? Casualmente, estas tres palabras que conforman esta frase nominal, School Crime Supplement, son tres sustantivos. Entonces, podemos caer en el error de considerar la primera palabra que aparece ahí, school, porque la conocemos y estamos familiarizados con esa palabra, y crime es transparente, decimos, bueno, está fácil, está cómodo decir escuela de crimen suplementaria, por ejemplo. No, lo más importante acá es el suplemento. Bueno, puede ser un manual, un libro, es un suplemento de delitos escolares. ¿Sí? Ahí school, si bien es un sustantivo, está cumpliendo la función de adjetivo, está modificando a crime y a la vez crime está modificando supplement, ¿ok? Entonces, suplemento o manual o libro, lo que ustedes quieran, de delitos escolares. Crime es, en este caso, un falso cognado, ¿sí? No es crímenes, porque crímenes en español ya involucraría una falta mayor. Bueno, eso con respecto, ¿quedó claro, chicos?
¿Necesito un sí o un no o un más o menos? Sí, sí, quedó claro. Sí, Gracias. Sí, profe. Bien, porque si no, es como hablar con doble pantalla. Entre mis lentes y la pantalla tengo doble barrera hacia ustedes. Bueno, vamos entonces al 7%. También es una cifra que me está indicando qué cosa en particular aquí. ¿Qué me indica ese 7%? Es el porcentaje de estudiantes que padecieron ciberbullying en los grados de 6 a 12. Bien, claro, al final de la primaria y comienzos del secundario. Bien, el 7% de los estudiantes, vamos a suponer que debe ser en Estados Unidos, porque fíjense al comienzo del texto, los datos de la fuente me están indicando que esta página proviene de Washington, D.C., del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Por eso suponemos que ese 7% corresponde a estudiantes que se encuentran en los grados 6 a 12 en escuelas norteamericanas, estadounidenses en realidad. Bien, y el 15%, 2013, perdón, me salté el 2013. ¿Qué me estará indicando allí? ¿Alguien puede activar? Es otro año de un suplemento de vigilancia de las conductas de riesgo en jóvenes. Bien, ahí tienen una hermosa, sí, una frase nominal larguísima y muy linda. La última palabra, que es survey, de todo eso que parece en mayúscula, es el núcleo. Muy bien, es una encuesta entonces que se realizó en el 2013, que tiene que ver con la vigilancia de los comportamientos de jóvenes en riesgo, ¿sí? Y aparece allí, que se hizo aparentemente en el año 2013, y aparte aparece la figura, o la cifra, perdón, 15%, que se está refiriendo a qué en particular, en relación con la encuesta. El 15% de los chicos del secundario. ¿Qué pasa con ese 15%? que fueron Bueno, víctimas de ciberbullying, o sea, Fueron sufrieron acosados. acoso electrónico en el año anterior. Perfecto, fueron acosados electrónicamente o sufrieron el ciberbullying, ¿sí? Bien, eso es lo que reporta entonces, a lo que arroja como datos la encuesta, ¿sí? Ustedes fíjense que ahí dice, the 2013 Youth Risk Behavior Surveillance Survey finds that 15% of high school students, entonces ese finds es el verbo que corresponde a demostrar o encontrar, ¿sí? Encuentra que el 15% de los estudiantes entre los grados 9 y 12 han sufrido el cyberbullying o ciberacoso. Bueno, hasta acá nosotros no hemos leído todo el texto. Lo que vamos a hacer es nos vamos a tomar un tiempito, 5 minutitos, porque por ahí vamos a encontrar algunas palabras que no conocemos. Lo leemos, les doy 5 minutos, marcan las palabras que no conocen, bueno, las podemos compartir, digamos, podemos compartir el significado de esas palabras para luego ingresar a la anticipación. ¿Sí? Necesitamos, sí, realizar una lectura lineal de todo el texto para pasar a la verificación. Entonces, ¿todos tienen el texto a mano para poder ir completando las actividades? Leerlo primero, ¿no? Si no lo tienen, recuerden entonces ir a la clase, al aula virtual, y allí está el PDF. El último texto es el que estamos trabajando. Les doy 5 minutitos para que lean entonces el texto.
Y seguimos con la con la verificación, perdón. Bueno, ¿Ok? Ustedes entonces me avisan cuando hayan terminado. A ver si les queda a lo mejor algún término en particular, alguna palabra
la podemos podemos sacar su significado entre todos. Bueno, ya debe estar lista entonces la lectura completa del texto. ¿Sí? Bueno. Como primer ejercicio de la verificación, una vez que hemos leído, digamos, todo el texto y habiendo sacado las palabras más importantes, como las palabras clave, que son las que se repiten, en este caso no podemos dejar de considerar a cyberbullying y bullying como que no son parte de las palabras clave, sí lo son, efectos, por ejemplo, school, también podría ser una palabra clave, y todos los distintos tipos de acoso serían, en este caso, palabras clave que no debemos dejar de lado, porque esas son las palabras que vamos a utilizar para elaborar la idea principal. Les pregunto, ¿hay alguna palabra que les quedó por ahí con un significado que no lo tienen muy claro? Pueden activar los micrófonos y eh, lo trabajamos entre todos. Yo, profe, hay varias, así como que no entiendo un significado específico, pero leyendo el libro voy entendiendo más o menos de qué habla. Claro, leyendo todo el artículo, en el contexto lo podés Claro. dilucidar. Bien. Bueno, por ejemplo, una palabra que no entiendas. Para dar un ejemplo, nada más. ¿Y cómo la podemos sacar del contexto? A ver, para que busque. Sí. Por ejemplo, playground, que está en la línea 33, más o menos. Sí, Que bueno, dice que el acoso se puede dar en el playground o en por the bus. Y me hace bien, entender que es como el patio, el recreo. claro. Sí, e incluso si vos ves el subtítulo que dice Where and When Bullying Claro, ¿dónde Happens, queda? ¿dónde se da? Claro, playground es el patio de la escuela, ¿no es cierto? Bien, y en el caso, por ejemplo, pensé que podrían tener dificultad con los tipos de bullying, en este caso en la línea 27, dentro del ítem physical bullying, están las palabras hitting, kicking, pinching, spitting, tripping, pushing, taking or breaking someone's things. Son diferentes tipos de acoso físico, ¿sí? Como pegar, patear, pellizcar, escupir, poner la traba, empujar, ¿sí? O sacar o romper las cosas de otra persona. Bueno, que de pronto si uno de estos términos ustedes no lo conocen, lo pueden deducir por el contexto. No hace falta que sepan cada una de las palabras. A eso va mi observación. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna otra palabra que ustedes quisieran compartir como que es desconocida y que podemos sacar entre todos su significado a través del contexto? Porque esa es la manera en la que debemos trabajar cuando no conocemos una palabra y de pronto estamos con el tiempo acotado, ¿sí? No podemos buscar todo en el diccionario ni tampoco podemos pedirle a Google que nos traduzca porque las traducciones no son del todo efectivas a veces, ¿sí? Profe, yo Sí. esa Show's Name Bornhood, la que está debajo de Playground, la tuve que buscar porque no A ver. sabía qué era.
Bien, neighborhood. Bien, esta palabrita está buena para analizarla desde el punto de vista morfológico. Si yo busco, voy a ver que la última parte, el hood, es un sufijo que indica que la palabra es un sustantivo. Hace que ese sustantivo sea abstracto. Neighbor es vecino y neighborhood en este caso es la vecindad, ¿sí? O vecindario en este caso, ¿sí? Entonces, el vecindario del joven. Ese apóstrofo S es el posesivo, el que me está indicando pertenencia, no es el verbo ser o estar, ¿sí? Entonces, que el cyberbullying, perdón, el bullying puede suceder viajando hacia o desde la escuela en el barrio del joven, ¿sí? O en internet. ¿Queda claro entonces? Hood, entonces es un sufijo que indica sustantivo abstracto. Por ejemplo, child es el sustantivo que corresponde a niño o niña, y childhood es niñez. Bueno, vamos al primer ejercicio de la verificación, que es, fíjense la característica de los ejercicios, no solamente dar el equivalente en español, sino también responder una pregunta. Ese tipo de ejercicios también pueden ser incluidos en el parcial para verificar bien que entiendan, ¿no es cierto?, a qué se refiere esa frase. En el caso de social media sites, ¿cómo lo pasaríamos al español? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el equivalente? A mí me entró la duda en esa de si poner sitios de redes sociales o páginas de redes sociales. De las dos maneras está De bien. las dos maneras. Está bien, sí, porque está muy bien organizado. ¿Sí? Empezaste con sites. Sitios o redes sociales. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ellos? Dice, ¿qué puede ocurrir con ellos? Yo me fijo en la línea 52. Con respecto a este tema que estamos trabajando, ¿qué puede pasar con estas redes sociales? En el texto habla de que son usados de forma negativa para dañar a otras personas, pero también como que pueden tener una finalidad positiva en esto de encontrar a personas, hacer amigos, conectar familias, para entretenimiento y demás. Claro, perfecto. Está claro entonces que en el texto tienen los dos puntos de vista. Por un lado, el aspecto positivo de los sitios de redes sociales o las redes sociales que son muy beneficiosas, pero por otro lado pueden causar mucho daño. ¿Eh? Eso es lo que esperamos entonces con esas respuestas que ustedes dan. Por otra parte, tenemos el pronombre they en la línea 49. Los pronombres, como hemos visto hasta ahora, se usan para no repetir información que ya hemos indicado anteriormente. En este caso, ¿a qué se refiere ese they? Sabemos que es plural, es la primera persona del plural, puede referirse a personas o cosas, pero ¿a qué refiere particularmente en este texto? En la línea 49. A las fotos, o videos, textos, mensajes. Sí, perfecto. ¿Y qué pasa, dice, con ellos en el cyberbullying? ¿Cómo? ¿Qué pasa con ellos, con las fotos, con los mensajes inapropiados, con los textos? Que es muy difícil verlos, quién los envió o quién los difundió. Fíjate en la línea 49, particularmente, dice, deleting inappropriate or harassing messages, text and pictures is extremely difficult after they have been posted or sent.
Es difícil que Borrarlas. Eliminarlos. borrarlos, claro, es difícil eliminarlos. Eliminar estos mensajes inapropiados, ¿sí? Perfecto. Bien. Pasamos entonces a la pregunta número 3. En esto siempre me interesa trabajar porque son los puntos más relevantes, digamos, en los que se conjuga el funcionamiento de la lengua con el contenido de un texto, ¿sí? Dice la número 3, dice, ¿qué dispositivos se utilizan para llevar a cabo el cyberbullying? Y para esto tenemos que analizar el as well as, este conector. ¿Ustedes se acuerdan para qué me servía el as well as? ¿Y a qué otro conector es equivalente? Es un conector de adición, ¿no? Como Sí. además o también. Bien, ustedes pueden tener el cuadernillo de referencia y consulta, ¿sí? Y tienen allí una lista de nexos con el significado y la función. ¿Sí? Sirve para adicionar información. Entonces, ¿cuáles son estos dispositivos que se utilizan para llevar adelante el cyberbullying? ¿Qué se menciona en el texto? A ver, ¿alguien que pueda contestar? En la línea 35, 38. Los teléfonos, computadoras, tablets. Sí. ¿Qué más? Porque agrega, ese as well as está agregando más. Los medios sociales, las Sí. redes sociales, los mensajes Sí. de texto, chat, páginas. Ahí está, perfecto. Entonces, todos esos elementos son los que sirven para llevar adelante el cyberbullying. Y el as well as me está uniendo, me está indicando la cantidad de instrumentos o herramientas que yo puedo utilizar para llevar adelante el cyberbullying, ¿sí? Perfecto. Una recomendación cuando analicemos nexos, no es lo que esperamos, no es solamente, no es la traducción, sino para qué me sirve, ¿sí? Me sirve para adicionar información, para indicar una consecuencia, una causa, para dar un contraste, para indicar una concesión, para indicar una enumeración, como por ejemplo first, second, third, para indicar una conclusión, por ejemplo, to conclude, as a conclusion, in short, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta entonces, primero, para qué me sirve y después, qué información está conectando, ¿no? Y tienen que estar las dos ideas. No se queden solamente con la idea que ese solo nexo está indicando o está introduciendo, ¿no? Porque ya que el conector está uniendo, digamos, está haciendo el link entre dos argumentos. Entonces, lo importante es considerar a los dos, las dos ideas. ¿Queda claro entonces eso? Sí. Perfecto. Entonces, vamos para adelante, digamos, con la cuestión de morfología, que también es imprescindible tener en cuenta cómo está organizada una palabra, cómo está constituida, de manera que yo no pierda tiempo buscando palabras en el diccionario, ¿sí? Acá la palabra que tienen es transparente. Ustedes ya saben que hay un sufijo aquí. Bueno, ustedes me van a decir cómo está compuesta esa palabra, cuál es la función, es decir, si es sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, cuál es su significado y a qué palabra está modificando. A ver. ¿Quién se anima a Tiene analizar la un palabra? sufijo, el li. Exacto, sí. ¿Uno solo? Sí. ¿Alguien encuentra otro más? ¿Otro sufijo más? Es Ali. Ok, a ver, hay dos. Está Hay dos. li por un lado, que es la terminación, ¿cuál en español? Como mente, algo así. Mente, como adverbio de modo, perfecto. Y también al,
que es terminación adjetiva, es equivalente en español, al, o, bueno, no, o ico, ica, ¿sí? Entonces, tenemos allí dos sufijos. ¿Cuál será la raíz de esa palabra? Electronic. Sí, y puede ser también electron o elect. Bien, tenemos varios sufijos. Pero bueno, con que ustedes me digan, tengo dos sufijos ahí, al y li, ya está. ¿Cuál entonces es el significado de esa palabra? Así. Electrónicamente. Perfecto. ¿Y la función entonces? ¿En el texto o...? Sí, en el texto y fuera del texto, porque siempre va a cumplir esa función de terminar en li. Es un adverbio. Es un adverbio de Un adverbio. modo. Perfecto, es un adverbio de modo. Y como es adverbio, está modificando. Sí, está modificando a un verbo. Adverbio significa antes del verbo, ¿sí? Está modificando a un verbo en este caso. ¿Cuál es la palabra la que modifica? Comunicación, creo que era. No, fíjense ahí en la línea. Oh, perdón, ya está. Sí, la línea 63. Les leo. Acosados, porque sería Exacto, exacto. Electrónicamente acosados. Está entonces modificando al verbo acosado. En realidad, ese bullied es un participio. Fíjense, ¿cómo llamamos a esto? Dice, high school, or 15% of high school students were electronically bullied. ¿Qué es eso? ¿Me suena? Were electronically bullied. Uno de los temas que vimos en este curso. Es una construcción que se forma con el verbo. Sí, perfecto. Voz pasiva. Ahí tenemos, en particular, sabemos quiénes son acosados, pero ¿sabemos quiénes acosan? No. No dice. ¿Vieron? Que en este caso utilizamos la voz pasiva para indicar entonces la acción de acoso sobre quiénes, pero no quiénes lo hacen, ¿sí? Bueno, se supone, es como que es obvio que quienes acosan son personas con malas intenciones. En este caso no está mencionado. Bueno, perfecto. Vamos al punto 5, que tiene que ver con los verbos modales. Ustedes recuerdan que los verbos modales indican ciertas características particulares de los verbos principales, como por ejemplo posibilidad, probabilidad, obligación, sugerencia, y le dan un cierto tinte al verbo principal, por los cuales tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque indican cierto nivel de sutileza que si no estuvieran, los verbos principales caerían en generalizaciones muy amplias, ¿sí? Si nosotros analizamos el may, en la línea 11, dice, ¿qué puede sucederles a los niños involucrados en el bullying? Que utilizando este verbo may, dice, por ejemplo, both kids who are bullied and who bully others may have serious lasting problems. ¿Qué puede sucederle a los niños entonces involucrados en el bullying? Teniendo en cuenta este verbo modal. A ver. Pueden tener problemas. ¿Qué dijiste al principio? Que pueden causar problemas serios. Bien. Pueden tener serios problemas, ¿sí? Ese pueden es indicador de una posibilidad, ¿sí? No es poder, sino posibilidad. Es posible que esos niños tengan ciertos problemas, o problemas que duren por mucho tiempo, ese lasting problems.
Y en el caso del próximo verbo modal, que es el can, en la línea 45 y en la 57, la pregunta viene así, dice, ¿en qué se diferencia el cyberbullying del bullying? Y tengo que tener en cuenta este verbo. ¿Qué diferencia ven ustedes? ¿Alguien puede contestar? Que el ciberbullying está presente las 24 horas, los 7 días de la semana, y que se da a través de posteos anónimos o distribución de fotos o Sí, posteos anónimos. claro, pero en lugar de decir está presente, si yo tengo que utilizar el can, porque está utilizado el can allí, en esa... Puede suceder las 24 horas al día. Claro, puede pasar que el cyberbullying dure todo el tiempo, digamos, suceda las 24 horas del día y las 7 días de la semana, ¿sí? Bueno, y la diferencia está en el hecho de que el cyberbullying puede ser posteado de manera anónima, ¿sí? Mientras que el bullying se puede hacer personalmente, es decir, es posible detectar a la persona que está burlándose de otra, mientras que en el cyberbullying es posible que no. Bueno. Entonces queda claro, si tienen alguna pregunta con respecto, digamos, que incluya verbos modales, tengan en cuenta entonces el significado de esos verbos modales e incorpórenlo a la respuesta, ¿sí? Para dar cuenta del conocimiento que ustedes tienen sobre esos verbos modales. Como había dicho antes, tenemos una amplia variedad de verbos que indican distintos tintes, como prohibición, obligación, necesidad, sugerencia, poder, probabilidad, posibilidad. Y para que los tengan en cuenta y los revisen. Bien. Bueno, un par de preguntitas. ¿Cuáles son las características que debe tener el bullying para ser considerado como tal? Bueno, para responder esa pregunta, ¿en qué parte del texto se van a centrar? Les pregunto como para saber si se han ubicado bien en el texto. En la definición. En la definición, perfecto, en la definición. Y si tengo que responder la segunda, ¿qué tipos de bullying existen? ¿En qué parte van a leer? ¿Pueden indicarme cuáles son los tipos de bullying que existen? Verbal, social, Sí. Físico. Y físico, perfecto. Como ejemplos de bullying verbal, ¿qué pueden dar como ejemplos? Sobrenombres, habla de sobrenombres. Claro, sobrenombres, name calling, sorry. Comentarios sexuales inapropiados. Bien, bien. Bueno, teasing, teasing es cargar, las cargadas. Taunting también es burlarse. And threatening to cause harm, eso es amenazar de que se va a dañar a una persona. ¿Sí? Amenazas. Como ejemplos de social bullying, ¿cuáles podrían mencionar ustedes? La exclusión de una persona dentro de un grupo y dice esparcir rumores. Claro. O poner en una situación incómoda a otro. Ese embarrassing someone in public. Embarrassing es poner en una situación incómoda a otra persona. Y dentro de los ejemplos de
acoso físico, tenemos allí una lista bastante exhaustiva. Vamos a Sí, lo llevarlo. que dijimos recién, golpear, Sí. empujar, patear, poner la Perfecto. traba. Exacto, todos esos. Y fíjense que todos terminan con ing, se los pueden considerar como sustantivos, ¿sí? No es, no se refieren a una acción que se está llevando a cabo en el momento, sino que son, se pueden considerar como, digamos, acciones, no que se suceden en el momento, sino como, digamos, el golpear, el patear, pellizcar, ¿sí? Que se los puede considerar como verbos sustantivados, y a eso iba. Igual que bullying, cyberbullying, terminan con ing, pero no son verbos que están, verbos en presente continuo, sino que los podemos considerar como verbos sustantivados, o sustantivos directamente. Acoso y ciberacoso, ¿sí? Que era otro de los temas que habíamos trabajado en este curso. Bueno, y como última actividad, que es la internalización, este diagrama les puede servir a ustedes para escribir una idea principal completa que refleje el contenido central de este texto, ¿sí? Voy a tener en cuenta la definición de bullying, los tipos, cuándo ocurre, ahí falta bullying, ustedes lo deben tener, se debe haber escondido detrás del cuadrito este. ¿Qué es cyberbullying? ¿Por qué el cyberbullying es diferente? ¿Cuáles son los efectos del cyberbullying? Y la frecuencia. Si yo tengo en cuenta todos esos elementos, habré escrito una idea principal completa. Una recomendación es que recuerden que comenzamos a escribir la idea principal refiriéndonos al tema del cual estamos leyendo, sobre el cual estamos leyendo. Entonces, voy a arrancar el párrafo, porque no van a tener que completar un cuadro como este, sino escribir una idea principal. Entonces, voy a arrancar desde el acoso y el ciberacoso. Son comportamientos no deseados que se pueden llevar adelante en la escuela o en otros contextos, bla, 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 ¿sí? Y tengo en cuenta todos estos ítems que están contemplados aquí en el cuadro, ¿sí? La idea principal se espera que esté escrita en 15 líneas más o menos, en alrededor de 150 palabras, para que ustedes tengan en cuenta. Y en esa idea principal voy a considerar las palabras clave que yo he marcado en el texto, ¿sí? Esas palabras que se han repetido a lo largo de todo el texto. Eso es como recomendación, entonces, para que ustedes tengan en cuenta para el recuperatorio o para la instancia de examen final. ¿Ok? Bueno, a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Estoy bien? No voy a poder participar. Ya está. Bueno, recién ahora puedo leerlos en el chat. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta que quisieran aclarar? Activen los micrófonos y me preguntan. Yo no sé si escuché bien en la primera parte, pero con respecto a los recuperatorios, ¿usted va a avisar quiénes son los que tienen que recuperar después en forma particular? Vos no lo tenés que hacer, Jacqueline, porque, a ver, no lo voy a publicar, pero bueno, se supone que tienen que saber, porque el primer, a ver, si ustedes quieren saber, yo tengo acá la lista de quienes tienen que hacer recuperatorio, ¿sí? Pero bueno, si ustedes lo consideran, si han escuchado que alguno de sus compañeros quiere saber esa información, lo puedo publicar en la página, en el aula virtual.
Son 24, pero de pronto, no sé si estas personas, estos estudiantes, están, siguen haciendo el espacio curricular, bueno, a veces no todos se conectan a las clases virtuales, en línea. Así que, si les parece, bueno, aquí de los que están presentes, Nicolás González Parabolini tiene que hacerlo, porque creo que la segunda vez no tuviste conexión, estuviste ausente. Sí, perfecto, sí, leí tu mensaje. Tengo la lista acá: Melanie Beas, Sofía Biglia, Julieta Brizuela, Tomás Caro, Marianela Carosio, María Sol Clemente, Anabela Conrero, Brisa Drueta, Camila Fernández, Antonella Ferreira Troncoso, Zoe Garbero, José Gareto, Nicolás González Parabolini, que recién te dije, Macarena Gutiérrez, Macarena Lescano, Guillermina Minciaca, Benjamín Minelli, Camila Pereira, Ludmila San Martino, Graciela Silione, Yael Sosa, Mayra Suárez, Antonio Villalba Posetti, o Antonella, perdón, sí, porque por ahí escriben, y Valentín Vicentín. Ellos son los estudiantes que tienen que hacer el recuperatorio. Puedo colgar informarlo en el chat de novedades, para que ustedes, en el foro de novedades, para que sepan quiénes tienen que hacerlo. ¿Alguna pregunta más que ustedes quisieran realizar o que algo que no haya quedado muy claro? No, solo confirmar entonces que tenemos que estar atentos a la página y a las novedades Sí. para saber qué va a ocurrir con los finales. Exactamente, sí, eso, tenemos pendiente una reunión con todo el equipo, no solamente de acá de la sede de Villa María, sino también de las demás sedes. Pero ya habíamos hecho un documento que fue para septiembre, que no íbamos a tomar examen, pero bueno, ahora estamos en otra situación, todavía se está estirando, se sigue estirando la situación de excepcionalidad y no sabemos hasta cuándo. Si bien hay una cierta luz al final del túnel, todavía no tenemos cierta certeza sobre cuándo se van a tomar los exámenes y cómo. Pero bueno, yo los mantendré al tanto. ¿Sí? Así que por lo menos los martes, fíjense en el foro de novedades si hay alguna noticia. ¿Okay? Bueno, damos por terminada Bueno, entonces nuestra cursada. sí, Muchísimas si ustedes no gracias. tienen otra pregunta. Gracias, profe. Un placer estar con ustedes y bueno, no era esta la forma que yo quería dar clase. Me hubiese gustado verlos personalmente y haber podido, bueno, trabajar de otra manera. Pero bueno, esto es lo que nos tocó este año. Así que les deseo todo lo mejor, cuídense y bueno, y éxitos en todo lo que emprendan. Bueno, igual, Gracias, profe, muchísimas igualmente. gracias. Nos estamos viendo. Saludos. Chao. Saludos. Chao, chao.